Podríamos comenzar el recuento con las políticas de José Vasconcelos de los años 20, el primer secretario de Educación Pública, que no solo enseñaban a leer y a escribir, sino que muy al estilo de la época intentaban guiar a los nuevos lectores hacia ciertas obras, casi todas ellas, del llamado entorno de los clásicos y a lo que se perfilaba como una tradición vernácula. A esta labor vasconcelista siguieron muchas otras sin sosiego, y fue así que aparecieron las primeras infraestructuras de acceso al libro, bibliotecas, programas editoriales como los libros de texto gratuitos, el programa editorial de corte más humanístico desde la dirección de la propia Secretaría de Educación Pública, que se ha convertido en la dirección que ahora dirijo, y el propio Fondo de Cultura Económica. Asimismo, aparecieron otros proyectos específicos de promoción lectora en el sistema educativo nacional. Sin embargo, varios de estos esfuerzos impulsados desde las instituciones han registrado un desarrollo irregular, incierto o muy variable porque dependen de las políticas gubernamentales en turno o de las posibilidades presupuestales de la Federación de manera casi exclusiva. A esto habría que agregar el tamaño del país. La República Mexicana tiene una extensión de 1.972.550 kilómetros cuadrados. Es decir, lo equivalente a juntar en uno solo, a España, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Bélgica, y todavía nos quedan como 500.000 kilómetros cuadrados. El enorme crecimiento de la población de los últimos 2 siglos, que pasó de 15.6 millones en 1930, que es cuando comenzaron todas estas políticas, a 119.530.735 en 2016, convirtiéndose México, después de Brasil, en el segundo país más poblado de América Latina. Según la última encuesta poblacional, el 75% de esta población habita en zonas urbanas, mientras que un 25% lo hace en zonas rurales, y esto no es para dar palmas. Una de las explicaciones es el gran desplazamiento que ha habido por temáticas relacionadas con la violencia, y otro asunto tiene que ver con migración. De todos ellos, 6.695.228 son hablantes de alguna de las 68 lenguas originarias reconocidas y ya oficiales, por no mencionar sus múltiples variantes, que tienen además narrativa oral y escrita. México está conformado en un 54% por personas menores de 29 años, de las cuales el 28% son menores de 15, es decir, somos un país muy joven. Aparco un poco estos datos y me voy al marco jurídico de actuación de las políticas en materia de fomento a la lectura. En México, el acceso a la cultura es un derecho constitucional, lo mismo que el ejercicio de los derechos culturales y el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Por lo que se ha colegido que la formación de lectores, así como el resto de acciones ya descritas alrededor del libro y sus creadores, es materia del Estado. En mayo de 2007, nuestro país firma la Declaración de Friburgo, en la cual los derechos culturales se equiparan prácticamente a los derechos humanos. Una de las máximas de este documento vendrá bien a un país de enorme pluralidad cultural como México, y dice: la diversidad cultural no puede protegerse sin una puesta en práctica eficaz de los derechos culturales. A partir de ello, se asume la reivindicación de las minorías principalmente y la obligación del Estado de garantizar de manera específica su derecho a la cultura. A lo largo del documento en cuestión quedan marcadas las líneas para cualquier política en materia cultural: el respeto a la identidad, a la diversidad, dar garantía de acceso a los bienes y servicios culturales, así como a la libre expresión de los mismos, y una acción por demás importante: la concertación. ¿Pero qué ha pasado? Me voy a permitir retroceder un poquito más para dar un marco general desde el cual partimos. Desde el siglo XVIII, México tiene las primeras leyes de protección en materia intelectual que emanaron del artículo 28 constitucional, es decir, se reconoció la existencia de bienes culturales que debían ser sujetos de protección.
En el siglo XIX aparecen los primeros decretos y órdenes a propósito del depósito legal, con lo cual comienzan a formarse los primeros repositorios de cultura escrita de la nueva nación mexicana. Sin embargo, no será hasta 1988 cuando se publique la Ley General de Bibliotecas en el marco de la aparición de la Red Nacional de Bibliotecas, a cargo entonces de la Secretaría de Educación Pública. Desde 1947 contamos con una Ley Federal de Derecho de Autor y a partir de julio de 2008 con una Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, cuyo reglamento no se publicó sino hasta abril de 2010, 3 meses antes de que lo hicieran los lineamientos para el funcionamiento del registro del precio único de venta al público de los libros. Cabe decir que esta ley no tiene nada que ver con la Ley General de Bibliotecas ya mencionada, incluso porque las instancias que participamos en el fomento a la lectura y el libro y las que administran la Red Nacional de Bibliotecas somos distintas. Hasta ese momento, toda la responsabilidad de la ejecución de estas ordenanzas legislativas recaían en la Secretaría de Educación Pública, cabeza de sector del organismo operante, el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o CONACULTA, creado también en diciembre de 1988. Desde diciembre de 2015, hace unos meses, este Consejo sube al rango de ministerio, es decir, es ya una Secretaría de Cultura y entre sus directrices está la de operar la Ley de Fomento al Libro y la Lectura y también la Ley General de Bibliotecas, pero desde 2 áreas distintas. En 2010, el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realizó una de las primeras encuestas nacionales de hábitos, prácticas y consumos culturales, dando los siguientes resultados. El 75% de la población fue al cine en los 12 meses anteriores a la encuesta. Como verán, las prácticas culturales están muy relacionadas con el tiempo de ocio, aunque el cine sea una de las actividades más caras. El 54% a un concierto y solo el 23% a una biblioteca. Sin embargo, la encuesta también reflejó el creciente uso de otras plataformas de acceso a la lectura. El 87% de los encuestados contaba con una línea de teléfono móvil, ahora esto se ha incrementado al 93%. El 59% tenía acceso a Internet, ahora es el 66%. Una gran mayoría de los jóvenes menores de 25 años tenía cuentas en Facebook y otro número menor en representatividad, pero de mayor edad, utilizaba además otras redes sociales. En total, las horas invertidas en Internet, en promedio, eran poco más de 6. El Sistema Educativo Nacional ha jugado un papel axial en el aumento de los índices lectores. En 2015 se dieron a conocer las cifras de la última encuesta nacional de lectura y escritura, en la que, entre otros datos, se vio que un 60.5% de los encuestados se acercó a la lectura y a la escritura gracias a la labor de sus maestros. La pregunta obviamente iba más allá del proceso de lectoescritura primario y no consideraba los libros de texto. Asimismo, mientras más jóvenes eran los encuestados, más estímulos de sus maestros habían recibido. Lo mismo se reflejó con los padres de familia, el segundo factor de acercamiento a los libros, casi el 44% de los encuestados. La coincidencia de esta estadística se representa en que quienes registraban un mayor número de lecturas eran precisamente quienes estaban mejor estimulados por sus maestros o padres. En este sentido, siguiendo la tendencia librocéntrica de nuestras encuestas relacionadas con la lectura, la encuesta de 2015 arroja que los mexicanos leemos 5.3 libros al año entre el entretenimiento y la obligación. 59% compra sus libros y solo el 16% hace uso de las bibliotecas. Así las cosas, ¿cómo están nuestras librerías? De acuerdo con datos de 2015, aportados por la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, en todo México existen 1.204 puntos de venta especializados, es decir, 1.4 librerías o lo que se le parezca por cada 100.000 habitantes. El mismo año, por ejemplo, España registró 12.5 librerías por cada 100.000. Por otra parte, la ausencia de librerías es evidente en algunas regiones del país.
ya que la tercera parte se concentra en la Ciudad de México y después en las zonas metropolitanas de Guadalajara y el Estado de México, justo las tres entidades que tienen un mayor índice lector. Un escenario similar es el que podemos encontrar si hablamos de editoriales. La importancia de preservar y alentar la creación de estos espacios comerciales y culturales tiene repercusiones directas en el mantenimiento de la cadena del libro y en cualquier programa que se emprenda de fomento a la lectura. La Ley de Fomento y la Lectura, entre otras cosas, ha pretendido no solo crear espacios de exhibición y venta de libros, sino que ha buscado evitar su desaparición. En cuanto a la Red Nacional de Bibliotecas, a la fecha se cuenta con 7.413 dispersas en todo el territorio nacional, según la Dirección General de Bibliotecas, aunque la mayor concentración sigue estando en las capitales estatales. De ellas, solo 4.531 cuentan con equipos de cómputo que permitan acceder a contenidos digitales básicos y de estas, 3.917 tienen acceso a Internet. La realidad es que solo estas últimas tienen la posibilidad de llevar un registro de usuarios en un sistema. Son las que pueden recibir con oportunidad las distintas capacitaciones y las que se benefician de las plataformas digitales de acceso al libro, como Digitalee, que recientemente se ha instrumentado para hacer llegar a los usuarios de estas bibliotecas las novedades editoriales incluso antes de que lleguen a las librerías más cercanas. La realidad, decía, es que tenemos en un punto ciego 38.8% de las bibliotecas de la red. Quizá el origen de este problema es el propio modelo de la red. El Gobierno federal, por ley, da la capacitación y los acervos. Los gobiernos estatales proveen la infraestructura y el gobierno municipal, cuando es el caso, opera cada biblioteca. Es decir, si alguno de los tres actuantes rompe la cadena de intención de mantener una biblioteca en pie, ésta se cae. En este escenario, hace más de 25 años, aparecen nuevos espacios públicos de lectura englobados en un programa nacional llamado Salas de Lectura. ¿Qué son las salas de lectura? Es el primer esfuerzo coordinado entre el Estado y la sociedad civil, en el que mediadores, voluntarios de todo el país, desarrollan una invaluable labor de fomento entre sus comunidades más cercanas. Actualmente, el programa opera a nivel nacional en colaboración con las 33 entidades federativas con quienes se coordina la instalación de espacios de lectura libre, la capacitación y profesionalización de los mediadores, las distintas actividades de animación cultural alrededor del libro y la entrega continua de acervos actualizados. El programa funciona bajo un esquema de correspondencia financiera y ejecutiva entre el Gobierno federal y los estatales, que ha demostrado ser altamente eficaz, pero sobre todo permite la elaboración, concertación y comprensión de las distintas realidades nacionales sobre las que debe trabajar un programa de fomento a la lectura desde la Federación. Una sala de lectura puede estar en una casa particular, en un espacio comunitario o puede ser móvil. El programa Salas de Lectura es el único que ha peleadas entre sí. Todo ello tenía que ver pues finalmente con una situación económica empobrecida. En Campeche está en una de las plataformas petroleras más grandes que tiene México, y en cuanto empezó la crisis del petróleo, también comenzaron los problemas en estas sociedades. Las salas de lectura fueron vehículos de diálogo y vehículos de concertación entre las distintas colonias, además de que hubo varias personas que se convirtieron en mediadores, que hicieron los cursos de capacitación y de que prestan un servicio en algún otro lugar bajo un pago. El último es un programa reciente, también está en el centro de México, está muy cerca de Jalisco, Guadalajara, seguramente les suena, y es un proyecto específico que también armó la propia Secretaría de Desarrollo Social, que se llama La Ciudad de las Mujeres. Esta era una colonia antigua zona roja de la ciudad de Colima, donde se concentró el mayor número de prostitución de la entidad,
pero resulta que varias de las mujeres que venían de ese ámbito luego no tenían dónde vivir. Y entonces entre ellas mismas armaron una cooperativa y construyeron lo que ellas llaman la Ciudad de las Mujeres. La Secretaría les ayudó ahora con para la construcción de algunas casas, y nosotros entramos a través de las salas de lectura a hacer la labor de mediación, porque si bien es una colonia de prostitutas en activo o no, empieza a haber ahora problemas entre las familias, hijos que no quieren reconocer a sus madres, madres que tienen problemas con sus familiares que les piden apoyo económico, en fin, hay ahí una labor de mediación importante que incluso ha meritado una labor de tipo psicológico por parte de los mediadores a los que se les capacita para cada uno de estos espacios. Quiero decir que la capacitación que recibe cada mediador es muy similar a nivel básico, pero cuando los integramos a programas especiales, como va a empezar a pasar este año, ya la capacitación también se vuelve particular. A partir de la creación de la Secretaría de Cultura, decía, en diciembre del 2015, y de una Dirección General del Libro y la Lectura, que es en lo que se convertirá la dirección desde la que hablo, se presentó el Programa Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura ante los distintos estados de la República y algunos municipios para concentrar trabajo en conjunto. El primero de los mandatos de este nuevo programa fue el acercamiento de los distintos esfuerzos de fomento a la lectura que hace la Secretaría de Cultura con aquellos que opera la Secretaría de Educación Pública. Uno de los primeros resultados, no sé si se alcanza a ver en las letras pequeñitas, bueno, es este que está abajo, que es fomento a la lectura en escuelas normales públicas. No sé cómo sea aquí en Colombia, pero en México la mayor parte de los maestros de educación básica suelen salir de estas llamadas escuelas normales. Conocerán ustedes estas escuelas normales sobre todo por las últimas y trágicas noticias que nos vienen desde México, que tienen que ver con Ayotzinapa, por ejemplo. Ayotzinapa es una escuela normal rural. Las hay estatales, las hay municipales y las hay rurales. Este es un programa que viene desde el cardenismo de los años 30, finales de los años 30, y en un principio las creó el Estado para dar una salida a los hijos de los campesinos de México. Estas se acabaron convirtiendo, digamos, en una base muy importante de formación de profesorado de nivel básico, y nunca se había trabajado con ellos. En la currícula del Sistema Educativo Nacional, ellos tienen una asignatura que se llama Fomento a la Lectura, pero esa asignatura realmente consiste en cómo trabajar con los textos literarios que están en los libros de texto. Ahora estamos a punto de firmar un convenio con la propia Secretaría de Educación Pública para dar otro tipo de capacitación a los maestros. Entendemos que no puede haber una buena persona que fomente la lectura si él mismo no es lector. Justo hoy comienza este programa en 19 normales superiores a la vez. Es un primer piloto que va a durar los próximos 2 años, y lo que queremos es que sea autosustentable, que los propios alumnos ahora que van a ser futuros maestros capaciten a sus propios compañeros de las generaciones siguientes. Obviamente, en cuanto alguno de ellos quiera convertirse en algo más, en un mediador de lectura, comienza a formar parte de nuestra red y comenzamos a hacerle un acompañamiento muy estrecho. El otro programa va a comenzar el año entrante, es el fomento de la lectura en bibliotecas públicas. Esto parece una realidad muy obvia, pero como ustedes habrán escuchado, en México no lo es. Solemos trabajar por caminos distintos y creemos ahora que no podemos seguir dándonos la espalda. Vamos a apoyar a los compañeros de bibliotecas, tenemos una infraestructura muy grande que hay que aprovechar y que hay que reforzar, y estamos preparando con ellos un programa de trabajo que seguramente se inspirará en muchas de las acciones y actividades que he escuchado aquí, por lo cual
adelanto mi agradecimiento y seré el reconocimiento del caso cuando sea necesario. Se instalarán, además, ya tenemos 2 centros de lectura como el que ven ahí. Son centros coordinadores, como lo que yo decía, son espacios que además en los que hay unos muebles específicos, casi siempre tienen formas un poco lúdicas, cómodas, y la idea es que la gente se siente en estos espacios como si estuviera en el salón de su casa. Hay acervos, hay mediadores de lectura que tienen constantes actividades que no solo tienen que ver con la lectura, que también tienen que ver con el teatro, con la música, talleres de encuadernación, de edición. La idea es que se apropien de esos nuevos espacios. Administrativamente, estos centros de lectura, además, coordinan el trabajo de los distintos mediadores de las salas de lectura. Era muy complicado mantener una comunicación constante y asertiva desde el centro de la República con cada uno de los mediadores que están dispersos en toda ella. Los centros de lectura nos van a ayudar a eso. Son como nuestros representantes en ciertas regiones. Lo hemos dividido en 7, que así es como lo divide la propia Secretaría de Educación Pública, y a partir de ahí vamos a trabajar. Luego, lo que ya decía, los libros y la lectura en centros de trabajo. Hay un programa muy ambicioso que también va a comenzar el año entrante, que tiene que ver con centros de salud y hospitales. Y no solamente es hacer lo que ya hacemos, llevar mediadores de lectura a estos espacios, sino que se pretende dar talleres o un acercamiento a la lectura a las madres que están a punto de parir, a los niños que salgan del hospital con un pie de biblioteca para primera infancia, y con los familiares que a veces rodean a la madre con cierto conocimiento de la lectura o animarla a usar los libros que se le van a entregar. De su lado derecho van a ver otros programas que también se van a empezar a desarrollar, varios de ellos ya los comenté. Lectura en el Ágora es la actividad de los mediadores de lectura en grandes espacios. Por ejemplo, suelen irse a mercados, a grandes plazas, donde no precisamente son espacios de lectura, pero que ellos convierten en unos sitios en donde, bajo el pretexto del libro, empieza a haber un diálogo con la comunidad. Y acaban siendo además después eventos que la propia gente busca y comienza a pedir. Hemos descubierto también que los adultos mayores son unos excelentes promotores de lectura. Hay un programa de fomento a la lectura en bibliotecas con adultos mayores que sobre todo se lleva a cabo en los municipios. Estas son personas jubiladas. Varios de ellos habían sido profesores y ahora están haciendo una labor de promoción lectora que también ha rendido frutos. Lo mismo ocurre, y esto fue un experimento que hicimos prácticamente, que fue lectura en casas de día. Son casas de día para adultos y son adultos de esa casa animando a leer a sus propios vecinos. Ellos no hacen animación a la lectura hacia afuera, lo hacen hacia adentro, y curiosamente son de los mayores consumidores de nuestros acervos de las salas de lectura más cercanas. Como decía, la ley nos mandata fijarnos mucho en los públicos en condiciones de vulnerabilidad. Aquí menciono algunos: migrantes, mujeres, niños, personas privadas de su libertad. Con todos ellos ya se está trabajando. El año entrante echamos a andar el programa con migrantes. Con mujeres y niños ya prácticamente estamos trabajando en toda la República, y también con personas que están en cárceles o centros de readaptación, de lo cual les voy a poner un videíto más adelante. Esto es un ejemplo, este es un render, no me pude traer las fotografías, pero es un… ¡Ay, ya me equivoqué! Bueno, era un render de los distintos centros estatales, más o menos como son. Este es uno que se va a inaugurar próximamente a finales de noviembre en Guadalajara, Jalisco.
Y pues agradezco a todos ustedes la atención y les dejo un pedacito de un video que está en YouTube, dura 15 minutos, que es con un video sobre la historia de las salas de lectura, que resultó muy largo y aquí únicamente les dejo un fragmento. Muchas gracias. Cuando tomo un libro me pongo a pensar, a volar, a romper los muros del prejuicio, del miedo, la libertad. Esa libertad que a veces me hace reír al pensar, al soñar, imaginar que estoy jugando con mi sobrino, las risas, las carcajadas. Karen ha cambiado de una niña que no te podía casi contestar una pregunta a tener tanta seguridad y revelarse tan íntimamente que es bello, ¿no? Karen es la mediadora más joven. La verdad yo me siento muy orgullosa. Ser mediadora es un privilegio que ella tiene. Para llegar a ser mediador, tienes que pasar por todo un largo camino. Primero tienes que empezar a leer, después leyendo tienes que encontrar el punto central de la lectura. Los escritores en ese libro te van a dar su punto de vista. Cada quien tiene su punto de vista, cada mediador tiene su punto de vista. Tú lo tienes que sacar de tu mente. 구야리베야 양생카베 활동 주베테하 빠시. Tengo 2 sartenejas llenos de agua, pero ¿qué es? ¿Usted los tiene? ¿El joven lo tiene? ¿Yo lo tengo? Todos lo tenemos. Nuestros queridos y amantísimos ojos. De verdes ojos claros y piel sedosa y rubia, los cuellos recogidos, hinchados las narices, a grandes pasos miden las arenas de Nubia. Luciérnagas. Luciérnagas de la noche, mínimas y juguetonas, bajo las alas se esconden sus lámparas temblorosas y van bailando su baile por entre el negro profundo, como si estrellas llovieran sobre la casa del mundo. Empiezas a ver hacia adentro y te empiezas a dar cuenta que no nada más es exterior, sino que también hay un universo interior. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a volar hacia adentro de ti mismo, ¿no? Y como decía por ahí Lao Tse, él decía que él podía estar en un cuarto pequeño, pero que podía estar en cualquier parte del universo. Entonces yo decidí viajar hacia adentro, ¿no? Y comencé a recordar cosas como las de los viajes que les comenté y otras cosas. Comencé a recordar citas de libros, comencé a recordar pláticas de personas, comencé a tener nuevos conceptos, ¿no? Y comencé a volar en mi imaginación, ¿no? Gracias. Vamos a dar un breve espacio para responder 3 preguntas, debido a que, bueno, necesitamos continuar con la programación el día de hoy, estamos un poco ajustados, entonces vamos con la primera pregunta, la segunda por allá. Listo, vamos con esas 2 por el momento. Y la tercera, perfecto. Marina, buenas tardes. Ay, no te veo. Tú.
Yo quería preguntarte si ustedes como gobierno nacional no consideran que la no remuneración a las personas que están tan vinculadas y tan entradas en este proceso de promoción de lectura no es algo que hace cojear la política de lectura en México. No, mira, realmente este programa Salas de Lectura nació así y así se ha conservado. Y parte de lo que piden los mediadores es la libertad de actuación y la libertad de tiempos y de espacios. El que nosotros no demos una remuneración, a cambio también tiene muchas cosas. No podemos intervenir ni interferir en sus espacios. Tenemos obligaciones con ellos, por supuesto. Tienen acervos, les damos capacitación constante, pero no los podemos obligar a hacer nada. En cualquier momento ellos pueden dejarlo, se quedan con el acervo y siguen haciendo animación por su cuenta, no tiene ningún problema. Yo creo, realmente el programa Salas de Lectura no es el que cojea, es uno de los programas que más se ha conservado, tiene 25 años viviendo. Y ha crecido constantemente y se ha mantenido. La media que yo decía, solemos tener una cantidad muy cercana a las 3,000 salas de lectura. Y la verdad es que no creamos más porque logísticamente no podemos darle seguimiento. Por eso se crearon estos centros como regionales para poder hacerlo. Pero en cuanto estos centros estén funcionando, estoy segura que va a explotar la demanda de mediadores de lectura. De nada. Buenas tardes. Hola. ¿Por acá? La pregunta va también encaminada a lo que preguntaba Sergio y es, bueno, los mediadores no tienen una remuneración, pero en lo que tiene que ver con los bibliotecarios, ¿qué pasa? Te voy a contar, pues, no sé si ya sabes, yo creo que una de las enfermedades que se padecen acá en Colombia es la inestabilidad laboral de los bibliotecarios. En el punto en el que hay casos, por ejemplo, en el que le hacen un contrato por 2 meses y el bibliotecario tiene que seguir trabajando otro mes gratis esperando a que le vuelvan a renovar el contrato, o le hacen un contrato por 6 meses y después de ese contrato simplemente la administración municipal dice no, ya no sigue usted, sigue otra persona, se cortan procesos. Entonces la pregunta era si en México hay, digamos, no sé, un protocolo o hay unos parámetros con relación a la contratación de las personas encargadas de las bibliotecas, de los bibliotecarios. Eso por un lado, si hay una forma de contratación y también si hay también como unas tarifas de lo que debería ganar una persona que se encarga de una biblioteca y que hace un trabajo tan importante como la de trabajar con la comunidad a partir de los libros. Era eso, gracias. Mira, supongo que la situación es muy similar. Varios de los bibliotecarios son funcionarios públicos, es decir, forman parte de las administraciones estatales o municipales. Pero a nivel estatal esto suele estar muy controlado, es decir, es muy difícil dejar de contratar o cancelar el contrato de un bibliotecario que trabaja a nivel estatal o federal. El problema está en los municipios. Los municipios administrativamente no tienen un control muy riguroso, con lo cual las contrataciones suelen ser tan eventuales como las que acabas de describir. Y además les voy a compartir un caso, acaba de ser el Encuentro Nacional de Bibliotecarios en México también, en Morelia, y al final se me acercan un par de compañeras bibliotecarias de pueblos muy alejados, serranías, que dependen de municipalidades, o sea, es un rango más pequeño al de los municipios, y una de ellas me dice, estoy muy preocupada porque gano 2,000 pesos, que 2,000 pesos es menos del salario mínimo en México, y el nuevo alcalde que llegó dice que me tiene que bajar el sueldo porque yo no hago nada, porque lo que hago es, me la paso dando libros y estoy sentada detrás de un mostrador. Entonces, hay otras tantas historias como esas. Quiero decir, hay niveles en los que desde la federación ya no se puede intervenir, quizás se han estado planteando reformas para darle cierta certidumbre laboral a los bibliotecarios, pero como decía, desde un principio está el modelo. Los encargados de cada una de estas contrataciones son los gobiernos estatales, no la federación.
Y entonces hay que hacer negociación con cada uno de los 33 gobiernos. Esa todavía no se ha hecho, se intenta hacer cuando se puede, pero créeme que es una labor muy compleja. En cuanto a los mediadores de lectura de las salas de lectura, tienen una labor voluntaria. O sea, nosotros no vamos por ahí diciendo, ¿quieres ser mediadora? Aquí está. O sea, ya a estas alturas es un programa que se conoce, que se busca mucho, se habla claramente de cómo es, y quien se inserta en ello se inserta como quien hace otro tipo de labor de voluntariado social. Y créanme que las reuniones con mediadores de lectura, que también acabo de ir a la nuestra, son riquísimas en experiencias y espiritualmente además a ellos los llena mucho hacer ese trabajo, cosa que a nosotros los alegra y te voy a decir pues que también aprovechamos. Pero finalmente esta es una labor en conjunto y lo que queremos hacer, y es el discurso que estamos llevando ya ahora, es que todos queremos hacer ciudadanía, porque no hay manera de tener una democracia completa si no nos asumimos como ciudadanos todos. Y los mediadores están haciendo gran parte de esa labor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, si el programa llega a 25 años, ¿por qué dice que las salas de lectura tienen vida de 3 a 5 años? Porque comenzaron hace 25 años, pero, es decir, ese es el tiempo en que una sala de lectura puede durar. Se abrió en 1995, seguramente esa sala, si nos va bien, va a durar solo 5 años. Y desaparece y reaparecen otras. Es decir, este es un asunto de naces y mueres de manera constante. O sea, si no, sí tendríamos un cúmulo mucho más grande de salas de lectura. Y esto tiene que ver por muchas causas. Varias de ellas tienen que ver con la labor personal de los mediadores. Como es un asunto voluntario, no lo podemos controlar. Muy bien, agradecemos a Marina Núñez Vespalova de México por su intervención.